Tú, los recuerdos que hay tú, mi locura eres tú, la razón por la cual me haces ser feliz. Tú mi ternura, mi compañero, todo lo que busco, lo que más quiero, tú. En Venezuela no está garantizado el derecho universal a la salud mental. Las escasas clínicas psiquiátricas y de larga estancia hacen que tratar a pacientes con trastornos psicopatológicos sea difícil, pero en época de cuarentena es imposible. Entonces deben darse una serie de condiciones en este tema de la pandemia donde el Estado debe asumir responsabilidades para la promoción de salud. Y eso no se ha dado. No se ha dado en Venezuela y en ningún lugar. Porque recuerda incluso que cuando se dio la pandemia hubo algunos artículos de la Constitución que fueron derogados. De alguna manera no se cumplen completamente. Y al no poder brindarse el derecho o asegurarse y promocionar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de alguna manera la salud mental se ve disminuida en general y la salud emocional de las personas. El confinamiento en Venezuela y específicamente en el estado Táchira ha disparado los índices de ansiedad, preocupación, trastornos del sueño y depresión según los especialistas. Y ese paciente psiquiátrico, una vez que se siente encerrado, es peor su situación emocional, psicológica, porque para él no hay espacio. El paciente psiquiátrico como que tiene que tener espacio, el encierro lo que hace es que lo deprime, lo abruma, obvio, siempre y cuando el paciente no sea un paciente agresivo, ¿sí? Un paciente pasivo, un paciente tranquilo, un paciente que sabe cuál es su problema psicológico, lo entiende y lo maneja, lo sobrelleva, aparte de su tratamiento, de lo que recibe, la medicación y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero antes de la pandemia, gran parte de los venezolanos ya venían mostrando síntomas psicológicos. Nosotros los venezolanos estamos asustados, estamos así como que no me hables, no te me acerques, de hecho ese susto que sentimos nos vuelve agresivos. Y es allí donde la parte de psiquiatría participa. Para los pacientes psiquiátricos la situación es peor. Las pocas clínicas mentales abiertas no tienen suficiente personal y por ende la capacidad de atención es mínima. Sí, amigos de Impacto Venezuela, nosotros nos trasladamos a lo que era la sede del Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca en el municipio Independencia del estado Táchira. Este recinto cerró sus puertas en mayo de 2018 por falta de medicamentos y comida. Más de 20 pacientes fueron trasladados en esa oportunidad a la ciudad de Maracaibo. Lo lamentable de esta situación es que durante la época de mayor crisis del psiquiátrico de Peribeca, al menos 20 pacientes fallecieron. Esto aquí pasamos hasta nosotros los empleados hambre porque no llegaba recursos para... Nosotros nos tocaba, como que dice, rebañar por ahí de lo que consiguiéramos como los ladrones. Sí, no había medicina y no había comida para el... No había nada, es que no. Los pacientes iban muriendo de la desnutrición. Se morían bastante. Claro. En un mes, por ejemplo, ¿cuántos morían? Más o menos como 6, 8, que depende. Sí, más o menos 6, 8 en un mes, ¿no? Los recuerdos que dejó el psiquiátrico de Peribeca son muy tristes. El centro de rehabilitación privado de larga estancia, pero con subsidio del Poder Central, llegó al punto de dar solo papas al vapor con agua a los pacientes y no estaban garantizados los medicamentos por falta de recursos. Quienes recibían allí tratamiento no tenían familiares. La sede del famoso psiquiátrico de Peribeca está a la venta. Ustedes observan, en las condiciones en que se encuentra está prácticamente intacta. Pero la posibilidad de reactivar esta clínica mental es casi nula. De Peribeca nos fuimos a la unidad de pacientes agudos del Hospital Central de San Cristóbal. Allí solo tienen a 4 personas recluidas por falta de personal, pero también por temor al contagio del COVID-19. Los familiares se cohíben de dejar a sus seres queridos en el lugar. Esta falta de centros de recuperación mental ha conllevado a que día a día más personas con trastornos psicopatológicos vivan en la calle. El aumento de pacientes indigentes o en situación de calle se ha proliferado desde que se cerró el psiquiátrico de larga estancia, que es el llamado Peribeca, el hospital de Peribeca. A raíz de esa situación, pues los pacientes están en la calle
muchos familiares rechazan ese tipo de pacientes y lamentándolo mucho, pues la unidad de pacientes agudos no es una unidad específicamente para abordar ese tipo de pacientes. Lamentándolo mucho, pues UPA está bastante limitada de personal de enfermería, ¿sí? Personal médico sí hay bastante, pero personal de enfermería sí contamos con muy poco personal de enfermería. Ahorita hemos disminuido el cupo de pacientes a la unidad de pacientes agudos, no solamente por personal, también por los alimentos, ¿sí? Gracias a Dios pues nos hemos mantenido mucho con las donaciones de fundaciones sin fines de lucro, fundaciones cristianas, el cual ha apoyado a la unidad de pacientes agudos y los pacientes, no solamente del hospital, no solamente de UPA, sino también los del Hospital Central, y eso ha sido de beneficio para el mantenimiento de los pacientes aquí de UPA. En Táchira aumentaron los suicidios durante la cuarentena y las consultas en áreas de psiquiatría por intentos suicidas, sobre todo en adolescentes. Sí, generalmente el número de pacientes con ansiedad y con depresión pues sí ha aumentado, aunado no solamente al COVID-19, aunado a la situación del país, las limitaciones que tenemos, la gasolina, el transporte, la electricidad, la situación económica, la inflación, todas esas cosas pues sí se ha incrementado. Yo siempre lo he dicho que más o menos el número de casos mensual que llegan a la emergencia por intento suicida es por lo menos unos 25 a 30 casos al mes. O sea que eso equivale a casi que un paciente al día. Sí, amigos de Impacto Venezuela, nos encontramos en el área de emergencia del Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira. En la parte alta de este edificio, en el último piso, hace algunos meses, 3 pacientes en hechos aislados se lanzaron al vacío, se suicidaron por la terrible depresión que estaban viviendo como consecuencia de la situación económica y presupuestaria del país. El alto consumo de drogas también conlleva a trastornos mentales por adicción. En San Cristóbal también son numerosos los casos de personas en indigencia por consumo de estupefacientes. Al principio sí, en la plaza, en un porche en una casa, hasta que poco a poco como la fama me fue ayudando, hice reconocer con las personas que tienen los menos bienes, me ayuda mucho. El popular Chacarrón asegura que han llegado muchos indigentes al área metropolitana durante la cuarentena y considera esto un riesgo de contagio del coronavirus. Pero muchas cosas, ¿ves? Pero a veces digo que es la droga. Ahorita estoy viendo muchos indigentes que no son ni de aquí, son colombianos. Okay. Hablan muy colombiano. Y yo digo... ¿Llegaron ahorita por la pandemia? Sí, más que todo hay mucho ahorita por la pandemia. Okay. Y yo digo que, pero ¿por qué quieras abandonar la calle? Porque yo cuando consumía, yo no me dejaba llevar así, era todo podrido, todo sucio. Lo que pasa es que la droga que le quita al hombre, al ser humano, muchos beneficios de su vida. Con pocos centros de rehabilitación mental, con escasez de medicinas y bajo nivel adquisitivo, el futuro para los pacientes psiquiátricos en Venezuela es poco alentador. En el mejor de los escenarios lo que se va a presentar es que las personas van a buscar medios alternativos para poder afrontar sus problemas de salud mental. Puede llegarse a una medicina alternativa o a la típica cultura del venezolano a buscar algunos elementos culturales de brujería, hechicería, ¿no? En el peor de los casos, lo que va a suceder es que va a haber un aumento de los índices de desórdenes del estado del ánimo, desórdenes de ansiedad, del suicidio, violencia intrafamiliar y problemas de violencia con niños y adolescentes. Los trastornos mentales por depresión mayor inician con perturbación del sueño, tristeza, llanto, miedo, ansiedad, dificultad para pensar con claridad, fallas de memoria y creencias anormales. Con una valoración médica temprana, buena alimentación y fármacos, en caso de ser necesarios, se puede garantizar que el paciente no empeore. La ayuda de familiares, por supuesto, es vital. Pero en un país como Venezuela, donde no se garantiza la salud mental ni se promociona el bienestar psicológico, es difícil salvar a los pacientes psiquiátricos.